creemos en el Señor. Estamos entonces en el libro de Romanos y estamos en el capítulo 15 y ya estamos casi que terminando este libro. Y es una maravilla que hayan viajado conmigo con el libro de Romanos y luego nos vamos a ir con las cartas a los Corintios y va a ser algo precioso. Vamos al capítulo 15, versículo 25 al versículo 33. El apóstol Pablo está hablando de su ministerio a los gentiles y dice, mas ahora yo voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron el bien de hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles sus bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo y sus compañeros habían recibido ofrendas, ofrendas especiales, dinero de parte de la iglesia, de los gentiles y de la iglesia allá en Grecia, y habían enviado esa ofrenda a la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por situaciones difíciles. No tenían alimento, no tenían trabajo. La iglesia estaba pasando por momentos difíciles. Y habían varios propósitos de esa ofrenda especial. En primer lugar, una ofrenda es una expresión de amor, de gratitud de parte de los gentiles hacia sus hermanos judíos. Una ofrenda, cuando usted la lleve al alfolí, no la lleve simplemente porque toca hacerlo o porque pues pasaron el alfolí, qué pena, toca dar algo. No es una limosna, no es una obligación, no es un me toca. ¿Sabe? La ofrenda es una expresión de amor, es una expresión de gratitud. Y los hermanos gentiles estaban muy agradecidos con los hermanos judíos que les habían compartido la palabra, que les habían hablado acerca de su fe y los habían fortalecido en el Señor. Segundo, también era un alivio práctico en tiempos cuando los hermanos pobres más lo necesitaban. Sabe, nosotros debemos aprender a ser bendición para las personas, fortalecer a las personas en el poder de su fuerza. Y cuando usted da, usted también da para cubrir necesidades. Bueno, pues si hay una necesidad en la iglesia, usted da para cubrir esas necesidades. Las necesidades de apoyar económicamente a un necesitado cuando se recogen las ofrendas para estos mercados especiales, para bendecir a los niños, para, bueno, etcétera, etcétera.
El tercer punto, esas ofrendas hicieron algo muy especial y es que unieron a judíos y a gentiles como una sola iglesia. Tu necesidad es mi necesidad. Tu triunfo es mi triunfo. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Por qué? Porque somos una sola familia. Fue un lazo que les unió más y más. Pablo consideró esta ofrenda y él fue un poco más allá y sabe que les dijo, mire, lo que pasa es que los gentiles y los griegos tenían una deuda con los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos le compartieron un bien espiritual. Gracias a que los judíos compartieron la bendición con los gentiles quedaron en deuda con los judíos. Entonces, yo le comparto, decían ellos, hablando de los judíos, de- ellos le comparten, más bien yo no, ellos le comparten sus bendiciones espirituales y ustedes les comparten sus bendiciones materiales. Entonces ahora les estaba devolviendo bienes materiales como pago de la deuda que se consideraba, pues ellos consideraban que era deudor. Ahí dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Sabe? Usted no le paga a su pastor, usted no le paga a su líder, usted no le paga a su discipulador, pero usted debe ser agradecido, agradecida, siempre. Amén. Piensa en eso, porque ellos te ministran a ti. Cuando tú llegas a la iglesia y ves que están esas personas allá ministrando la alabanza, la adoración, ellos te están compartiendo un bien espiritual. Entonces, cuando el Señor a ti te bendiga con un bien material, bendícelos también. Pero recuerde, no es ni cobro, ni obligación, ni nada, no. Es una muestra de amor y una muestra de unidad. Él también consideraba a los creyentes gentiles como deudores hacia los judíos porque fueron los judíos los que les dieron la palabra a los gentiles y de los judíos salió el Hijo de Dios. Entonces vamos a ponerlo también de manera práctica en este momento. Usted y yo, en este momento, estamos debiéndole a los judíos. Y lo mínimo que nosotros tenemos que hacer, lo mínimo, mínimo, Imagínate, si vaya a salir y se la paga así. ya. Lo mínimo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Orar por Israel, orar por la paz de Israel, bendecir al pueblo de Israel, porque nosotros somos deudores. Bueno, usted ahora se va a ver el pesebre y usted va a ver las lucecitas o el nacimiento, como le llaman en otro lugar, y nos damos los regalos y algunos cantan la nana, nanita, naina. Pero ¿sabe qué? Este es un momento de orar por Israel, de bendecir esa nación, de decirle, Señor, gracias, porque Israel nos ha bendecido poderosamente, porque a través de Israel vino el Salvador, a través de Israel el Señor trajo la palabra a nosotros los gentiles. Nosotros los creyentes debemos de sentir esa obligación hacia Israel. Y debemos pagar la deuda orando por Israel, compartiendo el Evangelio, no teniendo en poco la obra de Cristo. Tenemos que hacerlo. Mire, el antisetismo no tiene lugar en la vida de un creyente espiritual. Yo he visto creyentes poniéndole una barra negra a la bandera de Israel.
No, es que son asesinos, han matado mucho. Mire, independientemente de sus guerras actuales, independientemente de su convertimiento actual, yo estoy más agradecido que el quererme observar sus pecados. Y el cristiano verdadero debe orar por Israel y bendecirlo. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo de cómo manejan su política. Eso es un tema de ellos con Dios. Pero el tema mío con Dios es orar por ellos y bendecirlos y orar por su paz y orar para que muchos más judíos empiecen a conocer al Señor. ¿Sabe? Esa ofrenda que dieron los gentiles para la iglesia no solo fue el pago de una deuda, sino que también era un fruto. Y esto me llamó mucho la atención. Mírenlo ahí en el versículo 28 del capítulo 15. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Saben? El que siembra, siembra con esperanza. No era el botín que Pablo haya robado a las iglesias, ¿no? No es que Pablo cogió las iglesias de los gentiles y le dijo, ahora tienen que dar ofrenda, pacten. No, no, no. Los hermanos supieron que había una necesidad. Oiga, ya que va para Jerusalén, vamos entre todos a tomar unas ofrendas. Por favor, Pablo, lleve esta ofrenda a la iglesia. Vea, estamos tan agradecidos. No tenemos mucho, pero de lo que tenemos le damos. ¿Sabe? Había un fruto. Era el fruto, era el resultado natural de su andar con el Señor. Jesús lo dijo, San Juan capítulo 15, verso 1 al verso 8. Y Él les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará. Y los que recogen y los recogen, perdón, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. ¿Sabe? En la predicación de la palabra, cuando yo como pastor predico la palabra, yo estoy, en otras palabras, permitiendo que la semilla de su palabra sea sembrada en sus corazones. Pero yo no la tiro por tirarla. Yo espero ver fruto, fruto en su vida. ¿Y cuál es el fruto en su vida? Que necesitaríamos otra sala más grande que esta, porque cada día deberíamos de llegar a más de 100, pero no solamente en la asistencia, sino empezar a ver que el que no se había casado se casó, que el que le gustaba hablar un poquito más ya no habla un poquito más,
que el que se quejaba ahora alaba al Señor. Pero aquí también nos dice algo, que el que no ofrendaba ahora ofrenda, que el que no diezmaba ahora diezma, que el que no sembraba ahora siembra, que el que no predicaba ahora predica. Ah, eso también es fruto. Claro, porque muchos de ustedes llegaron al Señor, como decimos en Colombia, con una mano atrás y otra adelante. Pero ahora Dios los ha prosperado. Dios les ha dado buenas casas en donde vivir. Les ha dado una posición bonita. ¿Y qué pasó con el fruto? Así como Dios te aumentó, has aumentado. Y te lo estoy diciendo aquí, tengo gente de muchos lugares, no para que nos den a nosotros, quiero aclararle. Le estoy diciendo que eso es parte del fruto del cristiano. Se le tiene que notar, se le ve. No puede ser que un cristiano lleve 5, 10, 15 años y poniendo la limosna todos los domingos. No, 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 yo no lo entiendo. Buscando el billete más chiquito para ponerlo en la ofrenda. Yo no entiendo. Escuche, hay un fruto verdadero y se te tiene que notar. Y Pablo dice, es que este es el fruto de esta iglesia. Esta iglesia cambió su mentalidad, los gentiles. Imagínense política y religiosamente hablando. Un gentil le va a dar a un judío. Un gentil le va a participar de sus economías a un judío. No. Esto solamente es fruto de la palabra. Cuando fluye la vida del Espíritu a través de la iglesia, el dar no es ningún problema. ¿Por qué? Porque fluye el Espíritu de Cristo. Pablo, allá en Segunda de Corintios, en el capítulo 8, el verso 5, describe el milagro de la gracia que ocurrió entre las iglesias de Macedonia. Y yo quiero que vean, inclusive el dar es parte de la gracia. Y dice ahí en Segunda de Corintios 8, verso 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. ¿Qué se dio? La gracia de Dios. Que aunque la iglesia estaba en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Cómo estaban? Perdone, ¿cómo estaban? Atribulados. ¿Y qué más estaban? Digamos que pobres, por decir alguna cosa. Pero aunque estaban atribulados y pobres, la gracia produjo una gran generosidad. Versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Que yo creo que Pablo les dijo, no, hermanos, vea, ustedes no ofrenden tranquilos. Yo sé que ustedes están sin trabajo, que están pobres, que están pasando por alguna necesidad. Y él decía, no nos quite la bendición de dar. No, no me quite la bendición de dar. Yo quiero hacerlo. Amén. Esto es una bendición, es un fruto, es una gracia. Y dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo estaba ansioso de que los creyentes judíos recibieran esta ofrenda y que ellos la aceptaran con alegría. Quería con la ayuda de Dios establecer con esta ofrenda un fuerte vínculo entre la primera iglesia de Jerusalén y las otras iglesias del imperio. Bueno, desafortunadamente, habían
También en ese tiempo judíos que se oponían al mensaje de la gracia que se le predicaba a los gentiles y querían que ellos aceptaran mejor la ley. Eran eruditos de la Biblia, pero la gracia no la habían disfrutado. Esos legalistas, según Pablo, donde quiera que iba, trataban de robarle más bien a las iglesias. Por eso Pablo me gusta tan lindo esto. Él pide oración por él. Les ruego que oren por mí, por favor, porque necesitamos combatir aún las malas obras. Ayúdenme. ¿Cómo? Orando por mí. Este ayuda es la sugerencia como de un atleta que está dando lo máximo de su capacidad. Pero por favor, vocéenme. ¿Han visto los atletas cuando están jugando un partido de fútbol y están allí y están tal vez tratando de hacer el gol o empatando, lo que sea? Y se para el futbolista en las gradas. Ayúdenme, ayúdenme. En otras palabras, no se queden callados, voceen, ayúdennos. Nosotros como ministros y pastores necesitamos que ustedes nos ayuden, orando por nosotros, orando para que nuestro ánimo no se canse, quizás para presentarnos hábiles en la exposición del Evangelio. Miren, ese mismo término lo usó Epafras. En Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, rogando encarecidamente por sus oraciones, para que oren por nosotros, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Cuando usted ora por nosotros, los pastores, los líderes, usted está diciendo al Señor, sosténgalos, anímalos, guárdalos, fortalécelos. Alabado el nombre del Señor. Esto significa que debemos de apoyarnos, de orar los unos por los otros, de bendecirnos. Y acuérdese, dar no debe ser un obstáculo, no debe ser un tema de lógica, de razonamiento. El dar es un producto del fruto de Dios en nuestra vida, donde ya nada es nuestro, todo es del Señor y el Señor nos lo ha dado para bendecirnos unos a otros. Oremos al Señor. Padre, gracias. Qué bonito cómo tu palabra nos enseña, cómo tu palabra nos anima, cómo tu palabra nos exhorta, cómo tu palabra nos edifica. Señor, pon en mí el querer como el hacer, pero ayúdame a poner en práctica tu palabra. No quiero, Señor, mantenerme simplemente siendo oidor. Produce tú ese fruto de gracia en mi vida, en mi corazón, Señor. Que ese fruto de gracia, Señor amado, abunde en todas las áreas de mi vida. Yo bendigo a cada hombre, a cada mujer, a cada familia, a cada iglesia aquí representada. Yo los bendigo con el poder de Dios. Yo declaro que ustedes son limpios por la palabra y que el Señor afirma sus pies y sus corazones para la gloria de su nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, les bendigo. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Que el Señor les fortalezca a todos. Carlitos, mucha fuerza. Fuerza en ese bracito en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.